El Charger con motor V8 Hemi estará de regreso muy pronto, gracias a una apuesta de $10.000 millones por parte de Stellantis. Por lo menos es lo que dicen los rumores. Después de años empujando hacia la electrificación y fracasando, Stellantis está cambiando el camino radicalmente. Supuestamente la compañía está planeando una enorme inversión de $10.000 millones en manufactura dentro de Estados Unidos. Fuentes internas dicen que parte de estos fondos podrían traer de vuelta cierto muscle car de Dodge con motor Hemi. El nuevo CEO está liderando el esfuerzo por revitalizar las marcas estadounidenses como Dodge, Jeep y Chrysler, con un enfoque en desempeño, potencia y herencia, no solo vehículos eléctricos. Ahora, se espera que pronto se anuncien $5.000 millones en nuevos fondos, que se sumarán a otros $5.000 millones que ya están en juego. La mayor sorpresa, sin embargo, es que Dodge podría haber encontrado la forma de instalar un motor Hemi V8 en la nueva plataforma del Charger, algo que antes se decía era imposible. Incluso, el CEO de Dodge hizo una insinuación a los fanáticos diciendo que no les sorprenda si llega a encajar. Y con la Ram 1500 Hemi 2026 vendiéndose más rápido de lo que la pueden producir, Stellantis claramente reconoce que los estadounidenses aún desean ese inconfundible rugido del V8. Si esto se concreta, el Dodge Charger no solo volvería a hacer ruido, sino que marcará el regreso del verdadero muscle car americano. Y ahora cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? No se olviden de compartir este video y seguirme para más videos como este. No se mueran.